Bueno, hoy hemos sumado al profesor Floria para que nos acompaña para tratar de discutir el tema crisis o decadencia. Como ustedes saben, el profesor Floria es un destacado jurista que ha sido embajador argentino en la UNESCO y en su momento también ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires. Ha escrito algunos clásicos, como el famoso Historia de los Argentinos con García Belsunce, y hoy lo tenemos de invitado en nuestro programa Aguafiestas, del mismo modo que ustedes tienen a Juan José Sebrelli de invitado aquí en la Universidad de San Andrés. La idea de crisis o decadencia surge a partir de que la Argentina ha tenido durante el siglo XX y en lo que va un poco del siglo XXI, una serie de episodios bastante graves, como la crisis del 2001, la crisis financiera y política del 2001, la hiperinflación, las dos hiperinflaciones que sufrió la Argentina en el final del gobierno de Alfonsín y después en el principio del gobierno de Menem, episodios como el de Malvinas, los episodios de la represión durante el proceso militar, el Rodrigazo en la última época de Isabel Perón, el problema de la guerrilla en los 70, el Cordobazo, episodios, los recurrentes golpes militares entre el 30, del 30 en adelante, la misma crisis del 30, con el gobierno de José Félix Uriburu desplazando a Irigoyen. La pregunta un poco es si estos momentos fueron meras crisis de las cuales se salió y el país siguió adelante, o si en realidad marcan hitos, momentos históricos dentro de un proceso de declive o de decadencia. Cualquiera podría decir, bueno, pero en realidad nosotros tenemos ahora mejores automóviles, ahora gozamos de celulares, tenemos una cantidad de cuestiones que nos hacen a todas luces vivir mejor que antes. Pero en realidad cuando hablamos de declive o decadencia no lo hablamos en términos absolutos, sino en términos relativos, porque la cuestión es compararnos cómo está el mundo. Es decir, si ese declive se va produciendo en una saga, nos vamos rezagando respecto del mundo, estamos en un periodo de decadencia. Bueno, enseguida vamos a los auspicios y Juan José Sebrelli va a hacer una pequeña introducción sobre esto y vamos a interactuar con el profesor Floria. Ya volvemos. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar Juan José, está formulada la introducción, te cedo la palabra. Bueno, se ha convertido en algo así como una obsesión del tema de el enigma argentino. Se habla de un enigma argentino, no solamente de políticos, sociólogos, periodistas, analistas, escritores de toda la argentinos, sino también extranjeros. El misterio de cómo un país que en los fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se contaba entre los 10 más importantes del mundo, competía con Estados Unidos en convertirse en el principal país de América
Y de pronto, paulatinamente, a partir de la mitad del siglo XX, primero en una forma muy gradual y a veces hasta imperceptible, y a partir de la década del 70 en forma muy acelerada, hasta terminar en la catástrofe del 2001. ¿Por qué ocurrió eso? Ahora, este enigma en realidad está ligado a otro enigma que es más fácil de contestar, que es el cómo un país que hacia mediados del siglo XIX, o una sociedad hacia mediados del siglo XIX, era muy pobre, muy atrasado, muy al margen del mundo, con muy poca producción, se convierte en la década del 80 de golpe en ese boom extraordinario. Este es fácil de explicar. Se dan una serie de renovaciones técnicas que permiten este boom. Por ejemplo, la extensión de las líneas ferroviarias que unen a la Argentina, el barco a vapor que permite las exportaciones a Europa, los frigoríficos también unificados con esta exportación a Europa, y se da el modelo exitosísimo agroexportador. Esa es la clave del gran apogeo argentino, unido a una generación, la llamada generación del 80, hoy satanizada y que sin embargo es reivindicable, la generación del 80 que siguió una política modernizadora. El hoy satanizado Roca fue realmente el creador de la Argentina moderna. La secularización del país, por ejemplo. Acá no existía ni siquiera un matrimonio civil. Y sobre todo la educación. Durante la década del 80, y bajo la presidencia de Roca, se ponen en práctica todas las ideas de Sarmiento, que en su época Sarmiento no las pudo realizar por falta justamente de una base económica. La educación popular, que fue única en América Latina y que dio origen a la famosa clase media argentina, que era incomparable con cualquier otra de América Latina, e incluso con países europeos. Justamente España, Italia y a Europa del Este, por eso es que vinieron esas grandes masas inmigratorias a un país donde indudablemente se vivía mejor, había más posibilidades. De la clase inmigrante proletaria, los padres inmigrantes proletarios semianalfabetos, a la segunda generación, los hijos, gracias a la educación popular y libre, pasan a ser clase media. Eso fue algo realmente extraordinario que asombró al mundo entero. ¿Qué pasa con la crisis del 30? Ya marca que el agrietamiento de ese modelo, las cosas no estaban tan bien. Pero todavía sobrevive durante la década del 30. Pero a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, yo pondría esa fecha, incluso hay una fecha fija, 1950, la primera gran crisis económica es 1950, mediados del gobierno peronista. Eso se debe al agotamiento del modelo agroexportador. El modelo agroexportador, entre otras cosas, también tuvo éxito, además de lo que ya dijimos, tuvo éxito por dos cosas. La alianza con Inglaterra, que era el principal país capitalista del mundo, gracias a la cual se logró una infraestructura, una modernización tecnológica del país, que con el capital nacional hubiera tardado años. Eso se hizo en muy poco tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, Inglaterra entra en decadencia. Y Estados Unidos no tiene relaciones favorables con la Argentina, además de motivos políticos, motivos económicos, que sus economías no son complementarias como las de Inglaterra, sino más vale competitivas, ¿no? Y segundo, fundamentalmente, que cambia totalmente la relación de los precios en el mercado mundial. Si hasta la Segunda Guerra Mundial los precios de los productos agropecuarios estaban en alza y los industriales en baja, después de la Segunda Guerra Mundial
se invierte completamente y un país agropecuario queda fuera de foco. Estos son los problemas, a los cuales se sumaría la otra crisis, esa sería la crisis económica, la crisis política. La crisis política yo digo que empieza todavía antes, empieza desde el primer sufragio universal que hubo, con el triunfo de Irigoyen. ¿Por qué digo por el triunfo de Irigoyen? Porque Irigoyen hace un gobierno que no es un gobierno realmente democrático en el sentido de que su concepción de la política es la concepción movimentista. Y el movimentismo es contrario a la democracia. El movimentismo significa que el partido gobernante representa al pueblo y a la nación en su totalidad. Por lo tanto, los que no están con ese partido están fuera. Es decir, que en tanto que el sistema de partidos admite, por el nombre mismo, que es una parte y que por lo tanto hay otra parte, la oposición, que tienen el mismo valor. Ahí ya hay indudablemente una falencia en el sistema de partidos. Esto, bueno, explota después de la Segunda Guerra Mundial. Ya la crisis económica y la crisis política se ha acentuado con el golpe militar del 43, primero con el fraude de los años 30 y después con la crisis, el golpe militar del 43, y surge de esas dos crisis, política y económica, surge el peronismo. El peronismo no es la causa de la decadencia, el peronismo es la consecuencia de esas crisis. Frente a los dos temas, a la crisis política y a la económica, el peronismo da respuestas, intenta dar respuestas, pero las respuestas son equivocadas y acentúan aún más esa crisis. A la crisis política, es decir, al colapso del sistema de partidos por dos golpes militares, la respuesta correcta era reestructurar un sistema de partidos democráticos. El peronismo elige otro camino, crear algo así como una dictadura plebiscitada, un nuevo movimentismo y donde las corporaciones sustituyen a los partidos, con una subordinación, además del poder legislativo y el judicial, al poder ejecutivo, que es lo que va a seguir predominando a lo largo de todo el siglo XX y que predomina en el siglo XXI, incluido la actualidad. Es decir, que no estamos haciendo una historia de tiempos idos. Esto se llega a la actualidad.